Hay una idea que se repite mucho cuando alguien empieza a mirar el mundo de las materias primas. Si crees en la tesis del oro, compras oro. Si crees en la tesis del cobre, compras cobre o mineras de cobre. Si crees en el uranio, pues compras también mineras de uranio o el ETF de uranio físico. Y en apariencia suena lógico. En principio sería lo normal. De hecho, muchas veces es así como nacen las primeras tesis. Uno ve una gran historia macro, una escasez potencial, una tensión geopolítica o una narrativa de largo plazo y a partir de allí empieza a construir una convicción. Pero en cuanto te adentras un poco más en el sector, te das cuenta de algo muy importante. En materias primas, tener razón en el macro, tener razón en el metal, no garantiza en absoluto ganar dinero. Y esto me parece uno de los grandes errores del inversor generalista cuando se acerca a la minería, a la energía o recursos naturales. Cree que lo difícil es acertar la commodity. Y no, eso es solo el principio, la punta del iceberg. A veces ni siquiera es la parte más complicada, porque puedes tener una visión muy buena sobre el petróleo, sobre el cobre, sobre el uranio, sobre la plata, y aún así acabar invirtiendo en la empresa equivocada, en un management equivocado, en una jurisdicción equivocada, con la estructura de capital equivocada o simplemente en un momento equivocado, con FOMO por el medio. Dicho de otra manera, en recursos naturales no basta con tener una tesis macro. Hay que saber quién captura realmente esa tesis. Y ahí es donde empieza de verdad el stock picking. Empezamos. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Recuerda que el próximo sábado 6 de junio por la tarde en Reus, Tarragona, celebramos el 5º aniversario de Charlando de Minas, un evento en directo para venir y conocer a nuestro elenco de invitados como Lobre Tigre, Pobre Millennial o Marta Escribano. Tienes la opción de venir en directo o de verlo online en directo o en diferido comprando la fila cero. Las entradas están disponibles en Eventbrite o podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Va a ser el evento más importante de inversión en materias primas y minería en España. Así que yo no me lo perdería. Cuando uno invierte en una empresa minera o energética, no compra solo exposición a una materia prima, compra muchas más cosas y al mismo tiempo compra un activo en concreto, una geología concreta, una calidad concreta con unos riesgos concretos. Compra un equipo gestor con unos incentivos determinados, una disciplina de capital determinada y una capacidad de ejecución también determinada por ese management. Compra una jurisdicción con su nivel de seguridad jurídica, su presión fiscal, su riesgo político y evidentemente con una relación con la comunidad local donde se va a hacer ese proyecto. Compra una estructura accionarial, compra una estructura de deuda, compra una forma de financiarse,
compra una probable dilución y compra una determinada manera de comunicar, que en muchos casos la podemos entender como una cultura corporativa propia. Y por eso, dos compañías supuestamente expuestas al mismo metal pueden acabar dando resultados completamente distintos. Este punto me parece clave porque en muchos pocos sectores la diferencia entre acertar y equivocarse es tan brutal como aquí. En otros ámbitos, una buena tendencia sectorial puede arrastrar a muchas compañías, pero en materias primas no siempre ocurre así. De hecho, hay muchísimos casos en los que el entorno acompaña y aún así una empresa destruye valor, no porque la tesis fuese mala, sino porque la ejecución fue mediocre, la financiación fue desastrosa o el activo simplemente no era tan bueno como parecía en la presentación corporativa. Y eso pasa constantemente. ¿Os acordáis de esa frase que decía que un minero es un ladrón que tiene un agujero en el suelo? O algo parecido. Pasa cuando una empresa promete una gran historia de crecimiento, pero necesita levantar capital una y otra vez porque nunca llega al punto de inflexión operativo. Pero puede que, aunque no esté llegando, tampoco esté generando valor y por lo tanto va destruyendo valor en cada ampliación de capital. Pasa cuando un activo con una buena ley, pero en la jurisdicción complicada, con riesgos regulatorios o con un contexto social tenso. Pasa cuando el mercado se enamora de una narrativa, pero el proyecto sigue estando a años de distancia, con demasiadas incertidumbres técnicas entre medias. Pasa cuando el management sabe vender muy bien la historia, cuando las personas que sigues en redes sociales no paran de apoyar esa tesis. Pasa cuando el management no sabe asignar bien el capital. Y también pasa cuando el activo es bueno, la tesis es buena y la commodity acompaña, pero la estructura accionarial hace imposible que el minoritario capture el valor. Por eso, yo creo que en este sector una de las grandes lecciones es esta. Hay que separar siempre el metal de la empresa. A veces confundimos ambas cosas. Decimos, me gusta el cobre, cuando en realidad lo que estamos delante no es el cobre, sino una compañía concreta que intenta desarrollar un proyecto bajo unas condiciones muy específicas. O decimos, me gusta el uranio, cuando lo que estamos comprando no es una tesis limpia sobre energía nuclear, sino una small cap concreta, con una financiación concreta, con unos riesgos técnicos y políticos muy concretos. Es lo que decimos, nos puede gustar y ver de forma muy clara la tesis macro, la tesis del cobre, la tesis del oro, la tesis de la plata, la tesis del uranio. Pero si no queremos estar únicamente absorbiendo beta a través de un ETF y queremos ir al alfa, hay muchas otras cosas que tener en cuenta. Y esto parece una obviedad, pero no lo es, porque una parte importante del mercado invierte en recursos naturales de una manera muy superficial. Escucha una tesis atractiva, puede que en este podcast, puede aquí en otro, identifica una etiqueta sectorial y compra exposición sin hacer el trabajo realmente importante, que es entender quién tiene el activo, quién puede desarrollarlo, quién va a financiarlo y quién puede terminar apropiándose del valor. En esto me gustaría que vosotros mismos hicierais un pensamiento de cuántas tesis habéis escuchado en muchos otros podcasts, en muchos otros canales, en que se ha estado pumpeando una acción y ha habido mucha gente que ha quedado atrapada con valores altísimos de esa acción. Esto es una de las cosas que nosotros no hacemos en este podcast precisamente por ese miedo de que la gente siga únicamente a una tesis, siga únicamente a una narrativa sin pararse a pensar, sin pararse a modelizar, sin pararse a ver en el momento en que está escuchando eso y el contexto adecuado. Y creo que ese es el punto, porque en minería y energía no gana necesariamente el que tiene la mejor narrativa. Muchas veces gana el que tiene la mejor combinación entre activo, gestión, balances y timing,
Y eso seguramente ya es otra conversación, una conversación mucho más exigente y al mismo tiempo mucho más interesante. De hecho, si uno lo piensa bien, probablemente ahí reside una parte enorme de la oportunidad, porque si el mercado fuese perfectamente eficiente a la hora de analizar proyectos mineros, estructuras de capital, secuencias de desarrollo, jurisdicciones o capacidades del equipo gestor, la dispersión de resultados no sería tan bestia. No tendrías a día de hoy mineras de oro que han multiplicado por 5 desde el inicio del bull market, con otras que básicamente han destruido capital o que han hecho únicamente doble dígito. Y sin embargo es un sector que hay esa distancia gigantesca entre los ganadores y los perdedores. Y muchas veces esa distancia no lo explica evidentemente el metal, la explica ese stock picking. Pero eso, para mí, una de las preguntas que más me interesa hacerme cuando estudio una compañía no es qué commodity produce, qué quiere producir, sino algo mucho más concreto. ¿Por qué esta empresa debe capturar mejor que otra la tesis que me interesa? ¿Por qué esta empresa de cobre? ¿Por qué esta empresa de oro? Yo creo que lo va a hacer mejor que las otras que voy estudiando. Y ahí empieza a entrar criterios mucho más finos. Empieza a importar la calidad del activo, no solo en términos de ley o tamaño, sino esa geometría, continuidad metalúrgica, esa complejidad del desarrollo, el CAPEX, la infraestructura o acceso a la misma, los permisos, el potencial de expansión. Empieza a importar el estado del proyecto, ¿no? Y su modelaje, porque no es lo mismo una compañía exploratoria que una desarrolladora avanzada, ni una productora que está en esa rampa que una productora ya consolidada. Empieza a importar la estructura del balance, porque una empresa débil financieramente puede acabar destruyendo muchísimo valor, incluso teniendo razón en el ciclo. Empieza a importar la calidad del equipo directivo, no como un concepto abstracto, sino en su historial de ejecución, si ya han hecho esto que quieren hacer en el pasado, en su alineación con el accionista, en su manera de asignar capital y su capacidad para no vender humo. Y luego empieza a importar algo que me parece todavía más relevante, la honestidad del relato. Porque una de las trampas peligrosas en recursos naturales es la capacidad que tienen algunas compañías para construir historias visualmente impecables, financieramente sugerentes y emocionalmente muy comprables, aunque debajo haya demasiadas grietas. Presentaciones brillantes, comparables elegidos con mucha intención, objetivos ambiciosos, lenguaje grandilocuente, promesas de rewriting, apareciendo en diferentes canales que te dan confianza, teniendo esa gente que sigues en redes sociales que la está pumpeando día sí día también, ese sentimiento de que estás llegando tarde a esa historia que puede ser, que te puede cambiar la vida. Y sin embargo, cuando uno rasca un poco, aparecen preguntas incómodas, ¿no? ¿Está realmente financiado esto? ¿O cómo lo están financiando? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Qué supuestos hay detrás? ¿Qué preguntas queden por responder? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué tendría que pasar para que el valor llegue realmente al accionista? ¿Cuántas veces antes han dicho algo parecido? ¿Ese management ha engañado antes? ¿En qué historias en el pasado ha estado involucrado? ¿Hay algún tipo de peligro en cuanto al riesgo técnico? ¿Es todo tan fácil como dicen? ¿El metal, con esos minerales que hay, la metalurgia va a ser buena? En este sentido, el stock picking es también un ejercicio de defensa. No solo sirve para encontrar ganadores, sino sirve para evitar trampas. Es más, con realmente la gran alfa que tiene esta industria, con la gran transformación o la capacidad de transformación que tienen sus inversiones, con la capacidad que hay de que cuando coges un ganador te puede multiplicar por 5. Lo importante aquí no es encontrar muchos ganadores por 5,
es evitar todas esas que te van a hacer perder dinero, o al menos minimizarlos lo máximo posible. Y creo que esto es muy importante decirlo, porque muchas veces se habla del upside de la minería y la energía, pero se habla menos del coste de equivocarse. Y en este sector el coste del error puede ser enorme, no ya porque una acción caiga, sino porque a veces lo hace mientras tú sigues creyendo que la tesis sigue viva. Y sí, quizás la tesis macro siga viva, pero tu vehículo concreto puede estar muerto o profundamente deteriorado. Puede haberse sido diluido, reestructurado, retrasado, mal financiado o superado por competidores mejores. Por eso, hay que distinguir entre tener razón y ganar dinero. Son cosas distintas. Puedes tener razón en la tesis del oro y no ganar dinero. Puedes tener razón en la tesis del petróleo y no ganar dinero. Puedes tener razón en la tesis del cobre, del uranio, de la plata, del tungsteno, de lo que quieras, y no ganar dinero. Y eso, que en otros sectores puede parecer paradójico, en recursos naturales es casi una constante. Y a partir de ahí hay otra idea que me parece muy interesante, y es que el stock picking no consiste solo en evitar lo malo, también consiste en identificar dónde puede haber una simetría real. Es decir, donde el mercado todavía no ha terminado de valorar bien una combinación especialmente potente de activo, equipo, estructura y contexto. ¿Y por qué no lo ha terminado de valorar? Porque el mercado está asumiendo un riesgo que tú, con tu experiencia y tu formación, puedes pensar de que está sobrevalorando. Porque ahí es donde aparecen las oportunidades de verdad. No cuando todo el mundo ya sabe que es un proyecto bueno, sino cuando todavía hay una ineficiencia entre la empresa, lo que puede llegar a ser y cómo el mercado lo está leyendo hoy. Y para detectar eso hace falta mucho más que una tesis general sobre el metal. Hace falta contexto, hace falta comparar, hace falta entender los ciclos, hace falta haber visto errores de management, errores técnicos antes, hace falta reconocer qué señales separan una historia promocional de una historia ejecutable. Hace falta entender cuando una empresa está financiando crecimiento de forma inteligente, cuando está generando valor en cada ampliación de capital y cuando simplemente está sobreviviendo a costa del accionista. Hace falta saber leer qué parte del valor depende del subsuelo y qué parte depende de las personas. Porque este es otro punto clave. En minería no solo importan los activos, importan muchísimo los equipos. No me acuerdo quién dijo en su momento de que uno puede tener un activo increíble de clase mundial, pero tener un equipo pésimo y destruir valor. Y en cambio tener un activo mediocre, pero con un muy buen equipo detrás y poder generar valor. Y esto a veces el mercado lo subestima. Se habla mucho de recursos, de leyes, de onzas, de libras, de barriles, porque es muy fácil lanzar esa nota de prensa, es muy fácil poner esa foto en redes sociales, es muy fácil de poder hacer esa comunicación y que te digan to the moon y que todo el mundo le haga retweets y que todo el mundo le parezca que es tan inteligente. Pero hay proyectos que técnicamente pueden salir adelante, pero requieren una disciplina operativa. La capa humana es decisiva. La credibilidad financiera, no todos los equipos la tienen. Hay empresas que no fracasan porque el activo sea malo, sino porque el equipo no sabe desarrollar, financiar, comunicar correctamente. Y aquí, además, es una cuestión que muchas veces se ignora, la importancia de mirar la compañía de 360 grados. Es importante aprender a modelizar, es importante entender el activo, pero no únicamente la parte económica, es entender la geología, entender la metalurgia, entender la parte humana. Todo esto importa mucho más de lo que parece y en algunos casos más incluso que la propia commodity a corto plazo. Si un, si un proyecto es bueno, ganará dinero aun que el ciclo sea en contra.
si un proyecto es malo y el ciclo está a favor, puede seguir también, puede seguir perdiendo dinero. La gracia, evidentemente, es encontrar esa sinergia entre un activo bueno con una tesis positiva. Por eso, si tuviera que resumir la idea principal de este episodio, sería esta. En materias primas, la tesis de general te abre la puerta, pero el stock picking decide si entras en una oportunidad o en un problema. Y me parece especialmente relevante ahora porque si de verdad estamos entrando en un entorno más favorable, como hemos visto en los últimos años, y que creemos que va a ser este superciclo y que va a durar muchos más, para los activos reales de estar en el centro, para la energía de estar en el centro, para los recursos naturales de estar en el centro, entonces probablemente vamos a ver mucho capital intentando posicionarse en el sector. Y cuanto más dinero entre, más ruido va a haber, más narrativas bonitas, más historias promocionadas, más compañías intentando venderse como la forma ideal de capturar la gran tesis estructural. Y precisamente por eso, más importante será separar lo excelente de lo mediocre. Porque en este próximo ciclo, no va a ganar todo el mundo. No van a ganar todas las mineras, no van a ganar todas las tesis, no van a ganar todos los equipos. Habrá mucho dinero mal asignado, habrá proyectos que no llegarán, habrá empresas que diluirán sin parar, habrá historias que sonarán mucho mejor de lo que acabarán siendo y también habrá unas pocas compañías que, bien elegidas, concentrarán una gran parte de la creación del valor. Y ahí es donde está el stock picking y ahí es donde vuelve a ser decisivo, no en adornar una tesis, no en un detalle secundario, sino en el núcleo del trabajo real. Porque una vez el mercado ya ha visto la gran historia, la diferencia entre acertar y destacar suele estar en los matices, en lo que casi nadie quiere estudiar, en lo que no cabe en un titular, en lo que exige tiempo, estudio, comparación y criterio. Y esa precisamente es una de las conversaciones que vamos a tener en el evento del 5º aniversario Charlando de Minas. No solo si una materia prima gusta más o no, sino cómo se detecta el valor de verdad dentro del sector. ¿Qué pasa, qué pesa más en una tesis? ¿Qué errores se repiten? ¿Qué señales deben de alertar al inversor? ¿Y por qué en recursos naturales muchas veces acertar el metal es solo el principio? Porque el dinero muchas veces no está en la commodity, está a elegir bien quién la convierte en valor. Por eso, en el 5º aniversario tendremos charlas como Javier Chico, conocido, como sabéis, por Sargento Hathaway, y compañero de aventuras en Los Locos de Wall Street, donde hacemos el curso de inversión en materias primas y que va a estar presente y vamos a tener una conversación sobre stock picking. Tendremos a Paloma Paloma Ortiz con el equipo de Truth Below Ground, donde vamos a hablar de este enfoque 360, de cómo las diferentes partes del equipo también son importantes, las diferentes partes técnicas. Tendremos a Lobro Tigre con una charla tan potente como cómo encontrar oportunidades y dónde las ve él. Por lo tanto, ¿qué más adecuado que poder terminar con una charla como esta de Lobro Tigre por primera vez en España? Vamos a tener Pobre Millennial con su inversor en metales como el oro y la plata y Marta Escribano, donde hablará de las oportunidades en petróleo. Recuerda, el evento será el próximo 6 de junio por la tarde en Reus, en Tarragona. Tenéis la opción de venir en directo y conocernos a todos o de verlo online en directo o en diferido comprando la fila cero. Las entradas están disponibles en Eventbrite. Podemos entrar a www.eventbrite.com. Podéis buscar 5º aniversario de Charlando de Minas o podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Va a ser el evento más importante de inversión en materias primas y minería en España. Nos vemos allí. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento.
Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.